ustedes? Espero estén bien. ¿Están bien? Bueno, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por un servicio más, tiempo más con el Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo. También damos gracias a Dios por las personas que nos están visitando. Rogamos por los que no llegaron, los que no están acá, para que vengan, se reúnan como familia. Nada sustituye la congregación de los santos. Nada, no hay nada que, no hay antídoto para eso. Ni siquiera el tiempo de pandemia que nos ayudó a mantenernos en las redes. Y yo estoy confiando en el Señor de que este tiempo de pandemia va a pasar más a una enfermedad endémica, que ya nos estemos acostumbrando pues, al COVID, como a la influenza, etc. Confiamos en el Señor que eso sea así, para que podamos realmente reunirnos, que no haya excusa para reunirnos como familia de Dios. ¿Ven? Aquí en el pasado con gripe veníamos, ¿sí o no? Hasta quebrantados. Ahorita si nos sale una pepita aquí, decimos que no podemos ir porque esa pepita nos podemos contagiar. Pero bueno, la idea es que con el tema que estamos viendo o que estamos desarrollando, usted y yo aprendamos cómo debe ser el comportamiento. Y la palabra clave en el libro de los Hechos del libro de Hechos es hacer. ¿Qué hizo la iglesia que nosotros tenemos que repetir? ¿Qué hizo la iglesia primitiva como modelo para nosotros? Porque usted se pone a ver, a veces queremos iglesia como la iglesia donde va mi hermano, o queremos un local donde va Pedrito, o si venimos, algunos que han tenido la oportunidad de estar fuera de Venezuela, entonces bueno, esas mega iglesias donde en la plataforma no hay nadie y de la noche, así como por arte de magia, va subiendo el pastor con especie de un elevador y sale a la palestra, o bueno, etcétera, cualquier cosa. Bueno, ese no es el modelo de iglesia que Dios quiere que imitemos. No está mal, pero el modelo de iglesia que Dios quiere lo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras y se llama Libro de Hechos. Ese es el modelo que usted y yo debemos seguir, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué aprendemos en la mañana de hoy sobre este libro. La semana pasada aprendimos una buena porción. ¿Recuerdan algo de lo que aprendimos la semana pasada? Pues este grupo no vino la semana pasada, sí vino, ¿eh? ¿Recuerdan una cosa que se nos haya quedado en la mente de lo que aprendimos la semana pasada? ¿Perdón? Tareas que cometió la iglesia. ¿Alguien recuerda una de esas tareas? Tenía que saber esperar. Número 2, tenía que ser testigo. ¿Y qué más? ¿Quién me puede copiar lo que dice Jonathan allá? ¿Entender? Ok. Entender la ascensión de Jesús como un tiempo de espera para la iglesia. Bueno, bien, eso lo aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a ver otras acciones de la iglesia. En el capítulo 1, le invito a que abra su palabra, la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1, y aquí culminamos el capítulo número 1. Capítulo 1, versículos del 12 al 26. ¿Alguien no tiene Biblia? Y si tenemos Biblia para alcanzar a las personas que no tienen Biblia. Claro, si usted tiene Biblia, la dejó en su casa, esa Biblia que la vamos a prestar la deja al final. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Ella no tiene Biblia? Te vendemos una barata ahorita. Aquí la amiga, la que nos está visitando, no tiene Biblia. ¿Tenemos una Biblia por ahí? Pablo, allá está, ok, Juan Miguel. Ok,
Hechos capítulo 1, ya están a hacer llegar la Biblia, 1 del 12 al 26. Leemos en la Reina Valera, dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Porque en un entonces, ¿estaban dónde? En el monte de los Olivos. De ahí fue que Jesús ascendió. Ok. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando dice la Biblia camino de un día de reposo, pongan atención, es una distancia corta, porque no podían por día de reposo, por lo que estaba establecido en la palabra de Dios, que no podían caminar más de la cuenta. Un día de reposo es 1 kilómetro aproximadamente, 1000 metros podían recorrer entre ese lugar a donde iban a llegar. Entonces caminaron 1 kilómetro, caminó un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto, que era el lugar donde estaban ellos, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacob, Judas Iscariote, y todos esperaban. Judas Iscariote no estaba, ¿verdad? Entonces ahí estamos bien. De los 12 llegaron 11 nada más. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hablando de sus hermanos Jacobo y Judas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, que eran como 120, como dije anteriormente, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Él se fue a ahorcar y no le funcionó, se partió y cayó de cabeza, y fue todo lo que pasó. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, en lengua aramea, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que dirijas con tu Espíritu Santo tu palabra a nuestras vidas, a toda verdad. Bendícenos, Señor, en esta lectura sencilla, pero con mucha profundidad de parte tuya. Te alabamos, te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si podemos tomar una idea importante de este pasaje, Lucas nos está diciendo de que los apóstoles, y esta es la idea central, no tomarían muchas decisiones equivocadas. Quiero que vea esto. No todas las decisiones que tomaron los apóstoles fue acertada, pero no tomaron muchas decisiones equivocadas, o nosotros mismos, si hiciéramos todas las cosas que ellos hicieran. Es decir, tal cual como lo hicieron ellos, que tomaron decisiones bajo la dirección de Dios, si nosotros hacemos lo mismo, nos estaríamos evitando grandes males. Voy a redondear la idea central. No tomaríamos muchas decisiones equivocadas si hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos
antes de tomar grandes decisiones. La vida, hermano, está hecha de grandes decisiones, pequeñas decisiones, pero grandes decisiones. Cualquier decisión que usted debe tomar o va a tomar debe contar con la dirección de Dios. Sea cual sea la decisión que usted va a tomar, debe contar o debe involucrar a Dios en esa decisión. Lo que nos enseñan los discípulos es que ellos, en cualquier decisión que fueron a tomar, y estos versículos del 12 al 26 así nos lo demuestran, siempre buscaron la dirección del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo más: el Espíritu Santo todavía no se había derramado en medio de ellos, ¿cierto, no? Porque eso está días posteriores, 50 días o 40 y tantos días después. Así que, repito, la enseñanza fundamental es que no tomaríamos muchas decisiones equivocadas si hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos antes de tomar decisiones o grandes decisiones. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos que debemos hacer nosotros? Esa es la gran pregunta. Bueno, tomaron 8 sabias decisiones. 8. Este pasaje corto nos da por lo menos 8 decisiones sencillas que yo sé que usted y yo podemos tomarla, podemos asumirla, ¿de acuerdo? Entonces la palabra clave es hacer. ¿Qué debemos hacer? Cuando usted lea este pasaje de nuevo, y lo vamos a repetir, usted va a ver que lo que están ellos es haciendo o tomando decisiones, no pensando, no haciendo filosofía de la vida, no, tomando decisiones acertadas. La primera de ellas está en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La primera decisión que tomaron los discípulos fue obedecer. Usted dirá, qué sencillo es obedecer, ¿verdad? Pues déjeme decirle que es el primer gran pecado, ese pecado que da origen al pecado original en Adán, fue la desobediencia. Dios le dijo, no coman o no comas, y comió. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver con comida, verdad? Bueno, pero fue una orden directa, implícita. ¿Me oíste bien? Y el hombre desobedeció, y eso trajo como consecuencia de que hubiese una enemistad entre el hombre y Dios, hasta que llegó Jesucristo y reconcilió al hombre con Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Ese pecado que es transmitido por generaciones está saldado en la cruz del Calvario, pero tenemos que recurrir a Cristo. Entonces lo primero que nos enseñan los discípulos fue que fueron obedientes. ¿Cómo vemos eso ahí? Bueno, porque Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 4, ¿qué fue lo que le dijo? No se muevan de Jerusalén, esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y los discípulos, ya sin Jesús, ya sin la presencia de Jesús, hicieron caso. Hicieron caso a la instrucción del Señor. Fueron obedientes a la instrucción de Dios. La obediencia es la marca distintiva de un creyente, de un seguidor de Cristo. Usted puede tener todos los dones habidos y por haber. Usted puede tener muchas cosas buenas, pero si no es obediente a Dios, a la palabra, es como dice la Biblia, como dice Corintios, es como un metal que resuena, símbolo que retiñe. Es un sonido hueco. Y yo solamente cierre un minuto nada más sus ojos y diga, el día de hoy, ¿cuánto de obediencia usted le ha dado a Dios? No digamos la semana, hoy. ¿Cuán obediente hemos sido al Señor? Alguien dijo de manera sarcástica quizás, no se olvidaron del sermón
justo después de escucharla. Posiblemente usted y yo nos olvidamos de obedecer porque los principios que nos enseñan en la iglesia son de domingo a domingo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a cambiar en el nombre del Señor, ¿sí o no? Vienen los GPS, viene la escuela dominical, viene todo. ¿Pero con qué intención? De reforzar el principio bíblico en nosotros. ¿Para qué? Para que cada creyente de la Iglesia Evangélica Libre y Flor Amarillo sea obediente a la palabra de Dios. Porque eso es lo que a usted y a mí nos va a distinguir como verdaderos creyentes. Un creyente que no obedezca no es creyente. Así que tiene que obedecer. Según la enseñanza que nos da la palabra, lo primero que hicieron los discípulos fue, Jesús le dijo, regresen, y regresaron. ¿A dónde regresaron? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí estaba la promesa del Espíritu Santo. Allí iba a haber el derramamiento de Dios. Y ellos fueron a su casa, donde estaban viviendo los 120, y ahí se quedaron hasta que llegara la promesa de Dios. Número 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes. Número 2, los discípulos estaban en unidad y en convivencia. Tome ese punto es importante. Estaban en unidad y en convivencia. Versículo 13 al 14. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, etcétera. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muchas personas estaban allí. Muchos hermanos estaban allí. Es más, suena de manera una sorpresa muy grata ver a los hermanos de Jesús, porque los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, no creían en él. Durante la vida del ministerio de Jesús en la tierra, ellos más bien le recriminaban a Jesús su ministerio. ¿Pero por qué están allí? Porque ellos también fueron testigos del Cristo resucitado, y ante eso no hay ley. Entonces estaban ahí la mamá, estaban los hermanos, los discípulos, los amigos, estaban 120 personas allí con ellos reunidos. Todos perseveraban unánimes en oración. Yo quiero que usted vea que esa palabra es clave. Unidad notable. ¿Qué nos dicen los evangelios? Al final del ministerio de la vida de Jesús en la tierra, comenzaron a haber contienda entre los discípulos. La madre de Jacobo y de Juan le dijo, Señor, eso fue antes de morir Jesús, yo quiero que allá en tu reino, cuando tú estés en el puesto, un puesto de rey, pongas a mi hijito Juan, el que te quiere mucho, a mano derecha, y al otro, a Jacobo, a mano izquierda. Pedro, en esos momentos de rabia, le cortó la oreja a un sirviente y luego negó a Cristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. El resto fueron dispersos, atemorizados. Es decir, hubo miedo, hubo rabia, hubo conflictos de intereses. Esos eran los discípulos de Jesús. Judas solamente lo que hizo fue venderlo, pero los demás tenían sus problemas internos. Había un guerrillero llamado Simón el Celote que todavía tenía esas cosas por dentro. Bueno, esos discípulos fueron cambiados, mi querido hermano. Y lo bonito de esto, ¿verdad?, es que dice que estaban unánimes juntos. Habían diferencias, pero ahora Cristo resucitado era mayor que sus diferencias. Y lo más interesante de todo esto es la palabra unánime. Mire, un solo jugador no hace que el equipo gane. Imaginémonos que sea el mejor jonronero un Baby Ruth. Por el hecho de que sea Baby Ruth, no van a ganar los Yankees de Nueva York solamente con Baby Ruth, ¿verdad que no? Tienen que tener buenos pitchers, buenos jugadores que jueguen en la pelota, etc. Y además de Baby Ruth, en todo. Bueno, los equipos son lo que funcionan. Aquí vemos un equipo, pero cuando Cristo partió de la tierra había un grupo. El Señor nos pide a nosotros como iglesia que nos convirtamos en un equipo misionero, en un equipo de creyentes,
Todavía somos grupo, todavía tenemos intereses nuestros, todavía nos falta amalgamarnos, tener como final el evangelio, el que la gente crea en Cristo, el entregar las buenas nuevas, el que las Biblias que tenemos ahí se entreguen. Somos un grupo todavía, tenemos que llegar a ser equipo. Los discípulos ya eran equipo, ya estaban juntos, unánimes. Y podemos estar juntos, pero no tener unanimidad. Así que aprendamos de eso, hermano. Lo segundo que nos enseñan ellos es que estaban juntos, unánimes. 120 personas con caracteres diferentes, con maneras de ser diferentes, con conflictos distintos, con uno con esposa, otro sin esposa. Había de todo. Es más, Cristo se dio la tarea de escoger 12 personas totalmente, diametralmente diferentes. No se parecían en nada. Y Cristo tuvo el valor de tomarlo. Dice la Biblia que oró por ellos y a eso fue que escogió. Como dice el libro de los Hechos más adelante, a lo más vulgar de la sociedad, a la gente del vulgo, a lo despreciable de la sociedad, a eso escogió el Señor. Bien, lo segundo era entonces, nos enseñan que estaban en convivencia. ¿Qué más? Exacto. Tercero, los discípulos estaban en oración. Versículo número 14. Todos perseveraban en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí la palabra clave, aparte de oración, está al mismo nivel de la palabra ruego. La palabra ruego tiene un sentido de desesperación y seriedad en la oración. Hay personas que oran tranquilo. Señor, bendice este suculento pollo que me voy a comer en este momento, ¿verdad? Señor, gracias por el sueldazo que me acabas de dar, etcétera. Pero hay oraciones que nos quiebran, hermano. Mi cuñado, el pastor Pablo, es un hombre bueno, muy bueno, y que no ve. Y de ahí comienza el problema de él. Trotando en su casa o caminando en su casa en círculo, se tropezó con su esposa y la caída fue fuerte. Él rebotó y cayó y se fracturó el fémur. No ve y de paso tiene una fractura. Cuando uno ve ese cuadro, y que probablemente estamos orando a Dios que no sea operación, aunque sean otros las cosas que dicen los médicos, cuando uno ve ese cuadro, uno no puede decir, orar por él, como no ora por algo elemental, ¿verdad que no? Es una oración que quiebra. Cuando uno ve ellos dos solitos en su casa, con ese ministerio que tienen en Nirgua, tienen un ministerio de más de 70 personas, pues son pastores. Uno dice, ¿cómo este hombre predica si no puede leer? Pues se aprende los pasajes, se aprende todo de memoria, y todo lo dice de memoria. Entonces cuando uno ora por él, y yo les pido que oremos por el hermano Pablo, para que Dios nos ayude en esta prueba que estamos pasando. No puede orar acostado, ¿verdad? No puede orar tirado y, ¿te acuerdas? No, tiene que inclinarse, porque eso quebranta, y la oración tiene el trabajo de quebrantar nuestras vidas. Aquí dice la Biblia que estos hermanos no estaban orando solamente para pasar el rato, estaban orando con ruego, porque sabían que lo que venía era difícil para la iglesia. Era penetrar ese mundo hostil con el mensaje de Cristo. Así que tenemos que aprender que estaba en oración, pero en oración y ruego. Y si alguien sabe que la oración es importante, es la iglesia de Cristo. Santiago dice que la oración del justo, vamos a ver fuerte, la oración del justo
Más fuerte, hermano. La oración del justo, usted es justo, la oración suya puede mucho. Amén. Bien, número 4. Los discípulos estaban en las Escrituras. ¿Recuerdan la primera? Por aquí recuerdan la primera. ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? En oración. Número 4. Los discípulos estaban en las Escrituras. Los discípulos estaban en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque allí está, ahí hablan de mí y ahí consiguen la fuente de la vida eterna. Él nos instó, Juan 5:39, a que estudiemos a las Escrituras. No, pero no como un libro más. Dice escudriñar. Jeremías dice que comí tu palabra y fue agradable en mi paladar. Hay que tragarse la palabra según la misma Biblia. Obviamente no quiero ver ningún hermano agarrando hojas metiéndose en la boca. Pero pasar por la palabra 1, 2, 3 veces hasta que la Biblia te hable. Y aquí estos hermanos nos enseñan que en medio de una decisión tremenda está pararse frente a las Escrituras. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese ¿qué? ¿Qué dice ahí? La Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David. Imaginen ustedes este hermano que uno pensaba que no estaba preparado, que pensaba que estábamos perdidos, que el hijo del Limber se levanta en medio y nadie le dijo que se levantara, pero tenía que haber un liderazgo y se levantó él y dijo, hermano, es necesario que se cumpliese las Escrituras en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. ¿Ustedes creen que David conocía a Judas? No. Pero lo que dijo David 2000 años antes se cumple, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Yo quiero decirle que Judas engañó a todos menos a Jesús. Nadie se imaginaba que Judas era un traidor. Jesús dijo en la última cena, el que mete su mano en mi plato, lo moja, ese será el que me va a entregar. Y Judas se levantó. Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y él se fue. Y nadie dijo por qué. Pensaron de que iba a buscar algo referente al tesoro, porque era el administrador del grupo. A todos engañó. Sin embargo, Pedro dice aquí, era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió el campo y cayendo de cabeza se reventó y todas sus entrañas fueron esparcidas. Esto fue notorio todo. Bueno, Judas fue y compró un terreno porque el dinero que tenía era un dinero de sangre, había vendido a Jesús y por eso también se llamaba tenía que ver con el nombre. Se le cayó el árbol, la rama se partió y fue un desastre. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es decir, está bien, Judas fue traidor, pero alguien tiene que terminar el ministerio apostólico. Esa era la decisión de ellos. ¿Dónde se pararon ellos? En las Escrituras. Señores, es necesario, dijo Pedro. Judas, interesante, un comentario hace saber de que Judas no arruinó el plan de Dios, el plan de Jesús. Que uno dice, bueno, ¿y Jesús no se daría cuenta de que Judas era un traidor? Él no lo arruinó. Lejos de eso, dice Pedro, era necesario que se cumpliese las Escrituras. Esto tenía que pasar, era algo realmente importante. Y toma en cuenta lo que dice David, ¿verdad? Los 2 salmos que cita de David. Y ustedes saben que David fue un hombre realmente, un rey formidable, pero un rey que vivía martirizado con los enemigos. Y en varias oportunidades lo traicionaron,
Se cuenta de Doeg en Primera de Samuel capítulo 21, 22, dice que fue el resultado, huyó de los traicioneros, de los que lo traicionaban, y mucha gente murió por eso. Está tomando en consideración eso. Entonces, lo que quiero decirle, hermano, que las escrituras fueron fundamentales para ellos. Y aunque no conocían muchas cosas porque estaban todavía como iniciando el proceso de la iglesia, Pedro asumió de que eso que estaba pasando era parte de lo que tenía que pasar. Que si bien es cierto, el Espíritu Santo todavía no estaba derramado en sus vidas, pero seguía guiándolo hacia la verdad. Y eso es lo que hace la palabra. Mire, esta es la palabra de Dios. Ella habla por sí sola, pero el Espíritu Santo que mora en usted lo guía a ella a toda verdad, a todo principio de la palabra. Lo que Dios quiere que usted aprenda de ella diariamente. Por eso es importante aprenderla, de memorizarla, porque ante las pruebas, ante las grandes decisiones, la palabra de Dios es importante. Usted dirá, para comprarme un par de zapatos, yo tengo que estar dirigido por el Señor. Bueno, está en eso, hermano. En toda decisión de la vida humana, usted tiene que depender del Señor. Y estos hermanos dicen que no solamente oraban, sino también de que estaban centrados en las Escrituras. Lo que hizo Judas estaba declarado miles de años antes, o mil años antes. Número 5, los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ustedes saben que yo siempre estuve increíblemente desacuerdo con la elección de Matías o de un sustituto, porque yo siempre pensé de que no hacía falta escoger a otro, que el que no sirvió, bueno, quedaron 11, los 11 pueden hacer eso. Sin embargo, la Biblia nos dice a través de Pedro de que era necesario que los 12 estuvieran ahí, de que los 12 fueran parte del grupo del Señor. Y dice: tome otro su oficio. Es decir, era necesario entonces la dependencia de la voluntad de Dios. Dios inquietó el grupo, inquietó a Pedro, le dijo: yo quiero un sustituto. Y ellos se abocaron a hacer lo que Dios quería hacer. Mire, alguien me preguntó una vez: ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cómo se me muestra a mí la voluntad de Dios? Y uno dice: ¿cómo la veo? ¿Cómo la veo en mi vida? ¿Por qué decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque hay cosas que son agradables, pero no son perfectas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión que es la voluntad de Dios? ¿Cómo usted sabe que la persona que usted escogió como esposa o esposo es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo usted sabe, aquellas personas que se van a casar y no quiero ver, de que esa persona, usted va a estar con esa persona toda la vida? Tiene que ser la voluntad de Dios. Si usted yerra en eso, yerra en todo. Si usted se equivoca en eso, se equivoca en toda la vida, ¿cierto, no? Porque la palabra dice que serán una sola carne. Lo que decimos en la ceremonia es verdad, es bíblico. ¿Cómo saber que es la voluntad de Dios? Tiene que ser buena. No puede haber en esa decisión un ápice de equivocación, de detalle. No, de verdad que yo estoy enamorada de ella. De verdad, mira, es perfecta. Pero la familia, hermano, no, entonces usted va a bregar con la familia toda la vida, porque eso es parte del paquete. Eso está entre líneas, entre el contrato del matrimonio, usted lee: y serán felices toda la vida. Entre líneas dice: acuérdate de la familia.
la de ella y la de él. Las culturas, las maneras de pensar, etcétera, etcétera. De todo. Todo en la vida tiene que estar bañado por la voluntad de Dios. Si no está en esa voluntad de Dios, si la gente que lo ve le dice, tú estás pensando bien lo que estás haciendo. Le voy a dar un ejemplo clásico y con esto termino el punto. Hace días atrás, hace unos meses atrás, yo compré un carro. ¿Saben que compré una camioneta, verdad? Pues ya no tengo camioneta. Yo estaba emocionado con mi camioneta. Y muchos hermanos que veían la camioneta decían, hermano, pero no, Dios lo bendiga. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Yo no sé nada de carro. Y me llevo a una persona que sabe de carro, me llevo a Juan Miguel. Juan Miguel, desde que vio la camioneta, comenzó a meter la mano por aquí, la mano por allá. Me dijo, papá, tiene un ruido. Pero como yo decía, que siempre anda con ruidos y bromas raras. Siempre anda, yo peleando con, no, eso está bien, está perfecta. Y el vendedor, no, eso está de, mira, eso es lo último, eso. Y yo emocionado con mi camioneta. Bueno, en 3 meses que tuve la camioneta, la manejé desde la entrada hasta mi casa. Problemas en la caja, problemas en el motor, los cauchos no servían. Y yo digo, ¿será que me hipnotizaron cuando compré la camioneta? Y Juan Miguel me dijo hasta el último día, hasta el último momento. Me llamó, estábamos en el concesionario y él me llamó, ¿ya la pagaste? Voy para pagarla. No pague, pero ven para que vean. No, quédate tranquilo. Y la pagué, man. Y pagué todo. Pagué la novatada, dolor de cabeza. Ellos tienen mi dinero. Van a venderla, cuando la vendan me devuelven el dinero. ¿Se dan cuenta? Que es malo tomar decisiones sin que Dios. Y déjeme decirle, yo oré, pero oré bajo mi forma de orar suave. No, Señor, tú sabes que yo necesito un carro, todo, tú lo sabes todo, tú sabes que me gusta. Entonces, bueno, y ahí metí, ¿cómo se dice en criollo? La pata. Hermano, tenemos que saber discernir claramente la voluntad de Dios para todo, para escoger autoridades en nuestra iglesia. Este sermón es la base para una próxima reunión ordinaria de la iglesia, para escoger nuestras autoridades, para escoger la gente, los liderazgos que va a regir durante 1 año, 2 años los destinos de la iglesia, para conformar los equipos, para decir, esta es la persona que va a dirigir esta área. Que no seamos nosotros, que no sea la emoción, nuestro razonamiento, sino que sea Dios diciendo, ese es, porque es mi voluntad. ¿Y saben por qué? Porque esta es su iglesia. Número 6. Los discípulos usaron un sentido común que dice que es un sentido común santificado. Eso es raro, ¿verdad? Versículo 21 al 23 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía, vean bien la lectura, entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, y a Matías. Ok, ¿por qué digo esto? Porque en las Escrituras no hay forma de elegir a un discípulo. Jesús no dejó un criterio, unas normas, cómo escoger al próximo discípulo. Un canon, sí, un reglamento. Nosotros tenemos reglamentos para escoger un pastor. Ustedes tienen que tener un reglamento o un líder dentro de ustedes. Bueno, Jesús no dejó nada y el Espíritu Santo tampoco dijo nada. Pedro, en la sabiduría de ellos, obviamente dirigido por el Señor, dijo, es necesario, fíjense bien, las señales, las marcas. Es necesario que de entre estos hombres, número 1, que han estado junto con nosotros
Todo el tiempo, ¿qué cosa? Que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, no podían escoger un paracaidista que llegara de la iglesia de Antioquía, un hombre un teólogo profundo. No. Pedro dijo, no, uno que haya estado con nosotros todo el tiempo, un anónimo. Porque ¿quién conocía a Matías? ¿O quién conocía a José? Nadie. Pero entre los 120 había más de esos. Las personas distintas eran los que nombramos esta mañana, hace unos minutos. Los hermanos de Jesús, María, los discípulos. José y Matías estaban en el grupo de los 120. Y Pedro dice, es necesario que si vamos a hacer lo que las Escrituras nos dice que tenemos que hacer, que tenemos que escoger a otro y que otro tome su lugar, escojamos entre nosotros a dos, por lo menos a dos, que haya estado con nosotros todo este tiempo cuando Jesús entraba y salía. Perfecto, es decir, que lo conociera, que haya comido con él, que lo siguiera, que haya visto los milagros de Jesús, no un paracaidista. Número 2, que haya estado en el bautismo de Juan, el bautismo que Juan le hizo a Jesús, que haya sido testigo de ese momento. ¿Qué fue lo que pasó en el bautismo de Jesús? La presencia de la Trinidad, el Espíritu Santo como en forma de paloma. Ahí utilizan un símil, no sabemos si es una palomita, no sabemos, es un símil, pero ahí estaba el Espíritu Santo. Y la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quiénes escucharon eso? Bien, los que estaban allí. Entonces esa persona tenía que haber estado, no solamente ver a Jesús entrar y salir, sino ser testigo de cuando Jesús bajó las aguas. Y por último dijo, bueno, aquí hay pone una cosa adelantada. Tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús. Es decir, si bien es cierto, no vio la resurrección de Cristo, vio al Cristo resucitado, vio al testigo, a la persona, porque él estuvo 40 días aquí en la tierra. Ese hombre esa persona tenía que haber estado viendo a Jesús vivo, muerto, bautizado, muerto, resucitado, bien, y de paso ser testigo en el momento en que Jesús fue llevado al cielo. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Hoy en día tenemos movimientos apostólicos, movimientos proféticos, a más no poder, en todas partes. Los hermanos, el apóstol de mi iglesia o el profeta de mi iglesia. Y yo me pregunto si estas personas cumplen con este requisito, porque no hay otro requisito, hermano. Para ser apóstol tiene que tener este requisito. O, como dijo Pablo, y como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, se me pareció a mí. Es decir, él era el abortivo, él era fuera de tiempo, como algo ya que no servía, se me pareció a mí en el camino de Damasco. Y se cuenta como un apóstol de Jesús. Y tenía las credenciales del apóstol, las marcas del apostolado. Y yo me pregunto, en este movimiento que hay, ¿dónde está el apostolado? Porque la Biblia, después del mismo libro de los Hechos, comienzan a establecerse dos tipos de funciones nada más: ancianos, obispos y pastores. 3 en 1. Así como la remolacha, ¿con qué? El jugo de naranja y otro más. Y la zanahoria. 3 en 1. Bueno, el pastor del Nuevo Testamento tiene 3 funciones: obispo, supervisar, anciano, madurez. Porque pueden haber jóvenes maduros. Timoteo era un hombre maduro y tiene que ser pastor. Y un pastor tiene que tener rebaño. Si usted es pastor y no está funcionando como pastor, usted puede ser obispo y anciano, pero no es pastor. Porque un pastor tiene que tener una iglesia, y una iglesia que lo siga, no que él siga a la iglesia, ¿cierto, no? Porque esa es la figura pastoral.
Entonces, en el Nuevo Testamento hay dos figuras: pastor, obispo y anciano, y diáconos. Ahí no hay moderador, ahí no hay presidente de la junta administrativa. Obviamente la iglesia se organizó en el tiempo, pero en el Nuevo Testamento no hay más nada sino eso. Entonces, el apóstol, ese penúltimo apóstol que yo veo, fue dirigido por el Señor. Y fue hecho por una decisión que ellos pensaron que era lo correcto. Tiene que tomar otro su lugar. ¿Cómo hacemos? Tiene que tener esas credenciales. Haber visto a Jesús entrar y salir, ver el bautismo de Jesús, la muerte y la resurrección de Cristo, y cuando Él fue levantado al cielo. Esos hombres que estaban ahí cumplían con eso. Ok. Número 7. Los discípulos le hicieron caso al Señor Jesús. Eso es lo bueno de versículo 24. Dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Hermano, sencillo. Cristo oró para escoger a su discípulo. Marcos dice que pasó toda la noche orando, y al día siguiente escogió 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si Cristo oró para escoger 12, ¿cuánto más la iglesia de Cristo tenía que orar para escoger el sustituto de Judas? Y la iglesia oró, siguió el modelo de Jesús, oró para escoger, oró para que Dios discerniera quién era el apropiado. Si usted vaya pensando a quién le gustaría que fuese autoridad dentro de la iglesia, autoridad bíblica, no el mandón, porque para eso conseguimos un gerente en cualquier parte que nos mande, ¿verdad? No, aquí se necesitan siervos. ¿Quién será el siervo en el área de comunión, de educación cristiana, en el área de administración, etcétera? ¿A quién Dios está colocando en su vida? ¿Qué carga tiene usted sobre esa persona? Te vengo viendo hace rato, chico, que no se me quita de la cabeza que este muchacho puede ser, o esta joven puede ser, o este señor mayor, o este viejo como Carlos, bueno, como cualquiera, usted escoja, puede servir. Siguieron el patrón de Jesús. Jesús oró para escoger, y ellos también oraron para escoger. Usted como iglesia debe orar, porque en la próxima reunión ordinaria de la iglesia usted debe saber escoger. Amén. Y por último, el último punto es un punto realmente complicado. Los discípulos hicieron lo que podían hacer para confiar en Dios, y echaron suerte. Cuando usted ve que la gente echa suerte para escoger a una persona en el ámbito espiritual, eso trae ruido. A mí me trajo mucho ruido. Echar suerte en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento tenía que ver con decisiones entre los hombres. Tenía que ver con lo que ellos querían hacer, pero no para el ámbito espiritual. Fíjense bien, necesitamos, hermanos, escoger a 2 o escoger a alguien que sustituya a Judas. Tiene que ser, ustedes se imaginan los 4 niveles. Tiene que hacer esto y esto. Perfecto. Y señalaron ellos a 2. ¿A quiénes señalaron? Entonces, en su decisión dijeron: los más apropiados son José y Matías. Párese José y Matías. Entonces ahí no dijeron: levanten las manos que tanto José, levanten las manos. No, porque seguía siendo una decisión de hombre. Y le dijeron: Señor, muéstranos tú quién debe ser el sustituto de Judas, que dejó el cargo para traicionar. Y entonces dijeron: ay, ¿cómo llegaron? Hicieron uso de una forma de escoger de ese momento, que a algunos no les gustará, pero fue lo que hicieron. Eso les permitió cerrar el espacio, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Judas. En el Proverbio capítulo 16, versículo 33, 16:33 de Proverbio dice: la suerte se echó en el regazo, mas de Jehová, bendito sea Dios por la palabra, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, eche suerte, pero quien va a decidir soy yo.
y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Bien, mi hermano, Satanás no pudo echar a perder el plan de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo, déjenme buscar el texto bíblico, Apocalipsis capítulo 21, 14, dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén, la base de la Nueva Jerusalén, lleva el nombre de cada uno de los apóstoles del Cordero. Que la base de la Nueva Jerusalén, su cimiento, cada base, cada cimiento, que son dos, lleva el nombre de Pedro, de Juan, y lleva el nombre, si lo cree así, de Matías, porque fue el que reemplazó a Judas. Algunos piensan que de Pablo, pero no importa, esos dos últimos pueden estar ahí. Es decir, creemos que Matías no fue escogido y se perdió. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, usted se da cuenta que el protagonismo lo lleva Pedro y Juan y luego Pablo. Pero los demás también trabajaron. Los diáconos trabajaron, predicaron la palabra, llenaron al mundo del olor fragante del Evangelio. Pero hicieron lo que tenían que hacer. Yo quiero que repasemos, si es posible, esas ocho acciones. Yo me tomo un poquito de agua para concluir. ¿Lo tenemos ahí, no? A ver, número 1, mientras vaya pasando. Uno fuerte o todo, pero uno que lo puede decir claramente. Obedecieron. 2. Estamos unidos en convivencia. Unidad y convivencia. Un grupo En unidad y convivencia. Estaba en oración. Estaba en la escritura. Querían hacer la voluntad de Dios. Número 6. Fueron sentidos con Sentido con un santificado, suena raro, pero ahí no había nada escrito. Dijeron, tiene que ser A, B, C. Y eso de grupo por grupo. lo que Jesús hizo. Orar para solamente para llegar a decir que señalar. Número 8. Lo que debían hacer. Primero todo, con una decisión manual. Se han jugado, se han suelo. Pero dice el gobierno, pues no se suelo, pero la decisión final de quién es. Yo, como María, yo que también de la iglesia, de los cimientos de la iglesia de Jerusalén. Hermano, enseñanzas sencillas, hacer lo que dice Jesús. Si tomáramos decisiones como las tomaron ellos para tomar decisiones grandes, a nosotros nos fuera mucho mejor como creyente, como persona, como lo que usted quiera. Así que si no lo está haciendo, hágalo, comience a trabajar en eso, hermano, en su vida. Es importante que el primer principio es la obediencia. Comience a obedecer al Señor. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos una fuente de vida eterna. Gracias, Jesús, porque aún partiendo de este mundo dejaste ideas claras, acciones claras para que tu iglesia de hace 2000 años comenzara a hacer, a desarrollar. Estas 8 acciones son también para la iglesia de Flor Amarillo en los días actuales. A ti te bendecimos, Señor, te glorificamos, rogamos nuevamente por la vida de Pablo,
para que todo salga bien, Señor. Que tu maravillosa sanidad, tu brazo poderoso esté en su cuerpo, sobre todo en la fisura que tiene en sus huesos, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la semana que viene tenemos una boda. Yo creo que esta es una poca boda que hemos aplaudido cuando se... Pero quiero pedirle entonces a los hermanos, a Ricardo y a Michelle, queremos como iglesia, ellos se casan el día sábado, propicio el momento para orar por ellos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Tenemos una ceremonia la semana que viene. Ellos se casan por el civil, ¿cuándo? El jueves 10. El jueves 10, ok. Cuando me dijeron que orara por ellos, se me vino una lectura muy sencilla de la palabra que le decimos en el evento del matrimonio, de la ceremonia, la decimos con frecuencia. Está en el libro de Cantar de los Cantares y dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Son 0 años de matrimonio. El noviazgo es la introducción a un matrimonio feliz. Si hay un noviazgo con mucha turbulencia, el matrimonio viene igual. Yo espero de verdad en el Señor de que hayan tenido un tiempo de conocerse, de ayudarse, de entenderse, de ver que no solamente son ustedes, pero que alrededor de ustedes también hay un grupo grande, ¿verdad? Y le deseamos el mejor de los éxitos en su matrimonio. Es nuestra aspiración que ustedes cumplan 10, 15, 20, 100 años hasta la llegada del Señor. Deseamos eso, ¿verdad? Que sean fuertes en el Señor. Y como decimos también en la ceremonia, solamente estamos adelantando unos detalles de que el tercero entre ustedes sea el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar por ellos. Pónganse de pie, por favor, y con esto terminamos con esta oración. Quisiera pedirle disculpas a Oscar que venga por acá, y a Rebeca, le digo yo a Olga, a mi esposa que está por allá, si me puede ayudar. Vamos a imponer nuestras manos. ¿Puede venir, Mari? Sí, claro. Pónganse más adelante, más. Ustedes levanten sus manos hacia acá para que el poder de la oración hacia Dios sea con ellos siempre, no a partir de ahora, siempre. Amén. Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por la vida de Michelle y por la vida de Ricardo, Señor. Están a horas, a días de entrar a una nueva etapa en su relación. Hay una etapa, Señor, que no tiene interrupción, que es para toda la vida. Hay una etapa donde van a amalgamarse porque serán una sola carne, Señor. Eso es lo que dicta tu palabra, y yo te pido en el nombre de Jesús que ellos lo tengan presente siempre. De que el matrimonio no es la noche de la boda, que es para toda la vida, hasta que tú, Señor, venga o hasta que la muerte separe esta condición. Bendice sus vidas, bendices a cada uno en particular, con sus condiciones, con sus dones, aún con sus diferencias, Señor. Que se hagan grandes en la diferencia y fuertes en las cosas comunes. Bendice, Señor, este paso enorme que van a dar, trascendental, pero donde vas a estar tú, como siempre en su vida, rigiendo, Señor, su destino.
que sea un matrimonio maravilloso, de ejemplo para otros jóvenes, Señor, para que otros jóvenes vean que sí es posible un matrimonio contigo. Guárdale, Señor, en todo momento, guarda su mente y su corazón, que siempre tengan temor de ti, Señor, y que no se unan en matrimonio para restar, sino para multiplicar. Queremos, Señor, ahora tener a 2 siervos trabajando para ti en esta iglesia, Señor. Que el matrimonio sirva para ellos, para servirte mejor, para estar, Señor, más comprometidos contigo. Es nuestro deseo, Padre, y creo que así dice la palabra. Te doy gracias por los matrimonios existentes en nuestra iglesia, pero sobre todo aquellos que multiplican esfuerzo en el compromiso contigo. Te bendecimos en esta hora por la vida de Michelle, por la vida de Ricardo, por la vida de sus padres, Señor, para que también desde donde están ahora como padres sean orientadores, sean consejeros en situaciones que pueden presentarse en el matrimonio, en las pruebas buenas, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Bendíceles a ellos, Señor. Te damos gracias por su vida, los ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, un fuerte aplauso para ellos. Que Dios los bendiga. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Y de esta manera hemos llegado al final del servicio de hoy. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Que el Señor les bendiga.